Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial y llenos de energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, ha sido un verdadero boom y todavía genera un montón de conversación en el mundo del espectáculo. Si eres fan de las telenovelas turcas, especialmente de aquellas que nos robaron el corazón con su drama y romance, este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y, en su momento, secretísimo romance de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras. Vamos a desentrañar el misterio de cuánto tiempo ocultaron su amor, cómo surgió, y todo lo que sabemos sobre esta relación que mantuvo a todos en vilo. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los chismecitos jugosos que te traigo cada semana. Suscríbete ahora mismo. Empecemos por el principio. Todos recordamos con cariño *Lofi Sindeer o *Senkal en turco. Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? Nos enganchó desde el primer capítulo con su historia de amor, de malentendidos, de sueños y por supuesto con la química innegable entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo, traspasando fronteras y conquistando a audiencias de todo el mundo. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿será que la magia de la pantalla se traslada a la vida real? Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem eran constantes. Las redes sociales ardían, los fanáticos analizaban cada foto, cada gesto, cada entrevista en busca de pistas. Y la verdad es que desde el principio, la química entre ellos era innegable. Se notaba esa conexión especial, esa complicidad, esa chispa que solo se da cuando hay algo más que amistad. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los comentarios en las redes, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Pero oficialmente ninguno de los dos confirmaba nada. Se limitaban a decir que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, y que se llevaban muy bien. Sin embargo, los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a captar imágenes que dejaban poco lugar a la duda. Fotos juntos en momentos de ocio, paseos románticos, cenas, incluso un viaje a las Maldivas. Las pruebas eran contundentes. Pero aún así, la pareja mantenía el misterio, jugando al gato y al ratón con la prensa y sus seguidores. ¿Cuánto tiempo duró esta etapa de secretismo? Pues bien, la verdad es que bastante. Oficialmente la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja se hizo pública a principios de abril de 2021. Fue la propia Hande quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto con Kerem, confirmando así los rumores que llevaban meses circulando. Y el mundo enloqueció. Los fanáticos celebraron la noticia, las redes sociales se inundaron de felicitaciones y la pareja se convirtió en la sensación del momento. Pero ¿cuánto tiempo llevaban realmente saliendo antes de hacer pública su relación? Basándonos en diversas fuentes, en entrevistas, en fotografías y en la cronología de eventos, podemos estimar que Hande y Kerem mantuvieron su romance en secreto durante varios meses, posiblemente desde finales de 2020. La serie *Lofi Sindeer* comenzó a emitirse en julio de 2020, así que es probable que la chispa surgiera durante el rodaje y que su relación se consolidara a medida que avanzaba la historia. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, mantener una relación en secreto es una práctica bastante común, por diversas razones. En primer lugar, para proteger su privacidad y evitar el asedio de la prensa. En segundo lugar, para evitar que su vida personal afecte a su carrera profesional. Y en tercer lugar, para dar tiempo a que la relación se consolide antes de hacerla pública. En el caso de Hande y Kerem, entendemos que la presión mediática era enorme. Ambos son estrellas de primer nivel en Turquía, y cualquier movimiento que hicieran era analizado y comentado al detalle. Por eso es comprensible que decidieran mantener su relación en secreto durante un tiempo, hasta estar seguros de que era algo serio. La época en la que se mantuvo esta relación en secreto fue una mezcla de emoción, intriga y expectación para los fans. Cada foto, cada comentario se convertía en un tema de debate, un rompecabezas que intentábamos armar para descifrar la verdad. Era como ser detectives por un rato, ¿verdad? Y por eso cuando finalmente confirmaron su romance, la alegría fue doble. Ahora bien, ¿cómo fue el inicio de su relación? Aunque no tenemos una línea de tiempo exacta, podemos inferir bastante información.
La serie Love is in the Air como ya dije, fue el catalizador. Pasar largas horas juntos en el set, compartir emociones, crear lazos de amistad y eventualmente de amor, es algo muy común en el mundo de la actuación. El hecho de que sus personajes, Eda y Serkan, vivieran una historia de amor tan intensa, seguramente influyó en que la realidad superara a la ficción. La química en la pantalla se trasladó a la vida real. Hay quienes dicen que el secreto a voces de su relación era conocido por el equipo de la serie, pero que todos mantuvieron discreción por respeto a su privacidad. Otros rumores sugieren que la propia Hande y Kerem se encargaban de desviar cualquier indicio, actuando con mucha cautela en público, eligiendo lugares discretos para sus citas y evitando cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. Lo cierto es que cuando se hizo pública su relación, la noticia fue recibida con alegría por la gran mayoría de sus seguidores. La gente estaba feliz de ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Las publicaciones en las redes sociales eran constantes, llenas de mensajes de apoyo, de cariño y de buenos deseos. En cuanto a su relación, fue una montaña rusa de emociones. Compartieron viajes, eventos, momentos especiales, y nos regalaron postales inolvidables. Sin embargo, la presión mediática, las agendas apretadas y, como suele suceder, algunas diferencias personales, terminaron por pasar factura. La noticia de su ruptura, que llegó en enero de 2022, fue un golpe para los fanáticos. Todos nos preguntábamos qué había pasado, qué había salido mal. Y aunque no se revelaron los detalles exactos de la separación, se especuló con diferentes razones: incompatibilidad de horarios, desgaste de la relación, diferencias en las expectativas. Pero a pesar de la tristeza, la madurez demostrada por ambos fue admirable. Se despidieron con respeto, con cariño, y dejaron claro que se tenían un gran aprecio. Y aunque cada uno siguió su camino, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enseña muchas cosas. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la magia de la ficción puede trasladarse a la realidad, y que a veces las relaciones, por mucho que nos gusten, tienen un principio y un fin. Pero sobre todo nos demuestra que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Hoy en día ambos han rehecho sus vidas y cada uno está enfocado en sus proyectos profesionales. Hande, por su parte, continúa brillando en la actuación, con nuevos proyectos y nuevos éxitos. Kerem también sigue cosechando triunfos en su carrera, demostrando su talento y versatilidad. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia de amor con cariño y admiración. Así que, para resumir, Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron su relación en secreto durante varios meses, probablemente desde finales de 2020 hasta principios de abril de 2021, cuando confirmaron públicamente su noviazgo. Su historia, surgida del set de Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el pasado, por la historia de amor de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció esta pareja? ¿Los extrañan juntos? ¿Qué opinan sobre el tiempo que tardaron en hacer pública su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se olviden de comentar. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.